Saludos y muchas bendiciones. Soy el pastor Juan Carlos Ramírez, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Canóvanas, Puerto Rico, la Iglesia de la Familia. Para mí es un honor, un placer y un privilegio poder contactar contigo a través de estos medios y ser de bendición a tu vida. Te invito a que me busques en las redes sociales, en Instagram y en la página de Facebook como Pastor Juan Carlos Ramírez. O también me escribas un correo electrónico, pastorjcramirez@gmail.com. Y si tienes alguna petición de oración, te animo a que también me la compartas y me la dejes saber para unirme contigo a orar y a creer que Dios hará un milagro en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a que te quedes conectado por los próximos minutos y disfrutes de esta palabra del Señor bajo el tema Salmos para tiempos de incertidumbre. Ahora bien, mis hermanos y mis hermanas, una vez usted entiende que el Salmo número 1 es el prólogo de los salmos, y si te estoy diciendo que el salmista lo que hace es preparar nuestro corazón para lo que vamos a leer del verso 2 en adelante, la pregunta sería entonces, pastor, ¿y qué es lo que el salmista me está mostrando en el salmo número 1? ¿Cuál es el prólogo de los salmos? ¿Cuál es el mensaje escondido? Bueno, yo identifiqué dos en esta mañana que me sirven para zafata de esta serie de mensajes por los próximos domingos. Número 1, el salmista en el salmo número 1 nos presenta que hay dos estilos de vida. Lo primero que vemos en ese prólogo, en ese salmo número 1, es que hay dos estilos de vida. Está la vida del malvado y está la vida del justo. Y él desde ya está preparando nuestro corazón y diciéndonos, cuando continúes leyendo los salmos, te vas a encontrar con ese contraste entre aquel que decide vivir su vida malvada o aquel que decide vivir su vida de forma justa. Porque no hay una forma media de vivir la vida. Y perdona mi sinceridad, pero o eres justo o eres malvado. Pero no puedes ser mitad justo y mitad malvado. Eso solamente ocurre en Batman, el villano que es la mitad la cara llena de ácido y la otra mitad. Eso solamente ocurre ahí. Y eso solamente ocurre en la sociedad que estamos viviendo, que hoy vive de una forma, hoy vive de otra, mañana vive de otra forma, porque es como se sientan. Pero Dios dice, conmigo o eres así o no eres. Y número 1, lo primero que hace el salmista en ese prólogo es eso, hablarnos de esos dos estilos de vida. Según vayas leyendo los salmos, te vas a encontrar con esos dos estilos de vida. Con aquel que vive su vida de forma malvada, pero con aquel que vive su vida de forma justa. Pero no solamente el salmista nos adelanta de que te vas a encontrar con dos estilos de vida, sino que también el salmista nos dice, a medida que vayas avanzando en tu lectura, te vayas adentrando en los salmos y vayas adquiriendo conocimiento, no solamente vas a ver los dos estilos de vida, sino que también vas a poder ver el final de los dos estilos de vida. Vas a ver que Él espera a aquellos que deciden vivir de forma malvada, pero vas a ver también lo que le espera a aquellos que deciden vivir de forma justa ante Dios. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Eso es lo que Él nos está diciendo que vamos a ver en los salmos. Esos contrastes, esos dos estilos de vida. Y el final de esos dos estilos de vida. Porque Dios no escoge por nadie. Dios no decide por nadie. Tú y yo somos los que decidimos. Tú y yo somos los que decidimos qué estilo de vida queremos vivir en esta tierra. Si queremos vivir una vida justa o queremos vivir una vida de maldad, lejos de Dios. Pero vamos a ir un poco más allá en esta mañana, una vez más. Porque los primeros dos versos de ese Salmo número 1 comienzan indicándonos y mostrándonos cuál es el camino hacia la alegría. Dice el verso número 1 una vez más, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, que no se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Comienza diciendo dichoso. Y una vez más te lo leí ahorita, pero te lo leo una vez más para que lo puedas comprender y ver conmigo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Dichoso el que no se detiene en la senda de los pecadores. Y dichoso aquel que no cultiva la amistad de los blasfemos. Cuando hablamos de dichoso, hablamos de alguien alegre, de una alegría, de un gozo. Porque hay gente que encuentra su alegría en seguir el consejo de los malos. Y escucha bien, cuidado a quien tú le prestas tus oídos. Podrá ser tu mejor amigo, podrá ser tu bestie, podrá ser haber estado contigo en tus peores momentos.
Pero si al final su vida cristiana no es la misma que tú, su vida de fe no es la misma que la tuya, ten cuidado a quién le prestas tus oídos. Y una vez más, pastor, es que esa persona ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Ten cuidado. Hay gente, dice el salmista, que su dicha, que su alegría está en seguir el consejo de los malvados. El salmista dice, hay gente que su dicha está en detenerse en la senda de los pecadores, en detenerse a mirar, a contemplar, a ver la senda de los pecadores. Y cuando tú te detienes a mirar y a contemplar la senda de los pecadores, escucha bien, ahí es donde viene el pensamiento, pero ¿por qué aquel que no le sirve a Dios prospera y yo todavía estoy aquí estancado? Cuando tú miras la senda de los pecadores, ahí es donde viene la duda. Pero ¿por qué aquel que hace lo malo, que le fue infiel a la esposa, que roba, que no paga impuestos, que no es fiel a nadie? ¿Por qué aquel le va bien en la vida y yo que soy justo, que vivo para Dios, que me separo para Dios, la vida me va mal? Ese pensamiento llega cuando tú y yo nos paramos en la senda a mirar la vida de los pecadores. Pero no te sientas mal, porque el salmista también tuvo sus momentos que se cuestionó. ¿Por qué aquellos prosperan que viven lejos de ti? Y yo que estoy aquí quemándome las pestañas contigo, siéndote fiel, no veo que avanzo. Hay gente que su dicha está en detenerse en la senda de los pecadores. Pero hay gente también, dice el salmista, que su dicha está en cultivar la amistad de los blasfemos. Pero la dicha de aquel que decide vivir de forma justa no está en esas cosas. Y a través de los salmos usted va a leer que el malvado, que hay gente que en su dicha le encontrará en esas tres cosas. Pero entonces otra pregunta que podemos hacer en esta mañana es, pastor, pues si mi dicha no está en seguir el consejo de los malos, si mi dicha no está en detenerme en la senda de los pecadores, si mi dicha no está en cultivar la amistad de los blasfemos, ¿dónde está mi dicha entonces? ¿En qué me gozo? ¿En qué me regocijo? ¿En qué me alegro, pastor? Porque tienen que darme algo entonces en lo cual me produzca placer. Tienen que darme algo entonces en lo cual yo pueda ser dichoso, alegre. Es ahí entonces donde llega el verso 2. Donde el salmista dice, aquel dichoso que no sigue el consejo de malo, aquel dichoso que no se detiene en la senda de los pecadores y aquel dichoso que no cultiva la amistad de los blasfemos, ese dichoso se deleita en la ley del Señor. Ese hombre dichoso que renuncia a todas esas cosas por vivir la vida justa delante del Señor, encuentra su gozo y encuentra su dicha en la ley del Señor. Y estamos en el Antiguo Testamento y cada vez que usted ve la palabra ley, a lo que se está haciendo referencia es a la Torá, a la palabra, a las escrituras, a lo que tenía el pueblo. Significa entonces que el pueblo, la delicia, el justo, lo encuentra su deleite en la palabra de Dios. Mi dicha no está en sentarme a escuchar el chisme del otro. Mi dicha no está en ser partícipe de aquellos que traman el mal contra otro. Mi dicha no está en abonar a la división. Mi dicha está, dice el salmista, en yo renunciar a todo eso, en yo dejar esa senda, en yo no contemplar ese camino y en yo deleitarme, alegrarme, gozarme en la palabra de Dios. Mire, no malinterprete, el verso 1 no está diciendo que usted va a rechazar los pecadores. El verso 1 en ninguna forma está diciendo que usted va a rechazar los blasfemos. El verso 1 en ninguna forma está diciendo que usted va a rechazar a los malvados. El verso 1 lo que está diciendo es que tú y yo, si decidimos vivir de forma justa, nuestra dicha no está en sentarme a compartir el mal. Mi dicha está en yo sentarme a deleitarme y a disfrutar de la ley del Señor. Mira, y ese verso 2 es la clave para que pueda entender el verso 1. En la ley del Señor se deleita. Cuando usted va al diccionario y busca en el original, en el hebreo, la raíz, el significado de esa palabra deleita que está ahí. Cuando vamos al hebreo, la palabra es kayefet. No estoy hablando en lengua, es hebreo. Kayefet. Y esa palabra kayefet en hebreo significa placer, significa asunto. Y la raíz primaria de esa palabra deleite en el hebreo
¿Sabe lo que significa? Significa inclinarse a, significa doblar, significa agradarse con, significa deseo. Y si yo leo ese texto número 2 una vez más, a la luz de la definición del original del hebreo, el texto está diciendo: dichoso es el hombre que tiene su placer en la ley de Jehová. Dichoso es el hombre que se inclina no ante el malvado, no ante el blasfemo, no ante el camino de pecadores. Dichoso el hombre que se inclina ante la ley de Jehová. Dichoso el hombre que se dobla ante la ley de Jehová. Dichoso el hombre que su agrado es con la ley de Jehová. Dichoso el hombre que su deseo es con la ley de Jehová. Y yo lo primero que vengo a hacer en esta mañana, iniciando esta serie de mensajes, es que tú comprendas y entiendas que tu deleite, que tu deseo no debe estar en el mundo. Que tu deleite, que tu deseo debe ser la palabra de Dios. Que habrá muchas cosas que pueden faltar en tu vida, pero que nunca falte la palabra de Dios. Líderes, hermanos, hermanas, podremos hacer muchas cosas modernas, podremos hacer muchas cosas diferentes, y claro que sí, hay que innovar, hay que cambiar la mentalidad, hay que movernos adelante, pero siempre teniendo presente que una luz más o una luz menos no debe ser nuestro deleite, que un micrófono más o un micrófono menos no debe ser nuestro deleite, que añadir un aire más, una consola más, una menos, no es nuestro deleite. Nuestro deleite es la palabra de Dios, nuestro deleite es la ley de Dios, nuestro deleite es la palabra de Dios. Y creo que Dios nos hace un llamado como iglesia a que nuestro deleite, una vez más, no sea seguir el consejo, no sea detenernos en la senda de los pecadores, no sea cultivar la amistad de los blasfemos. A que nuestro deleite sea la ley del Señor, sea su palabra, que ese sea tu placer, que tu corazón no se dobla ante el pecado, que tu corazón no se dobla ante las ofertas del mundo, que a donde único tu corazón se doble sea ante la ley de Dios, que lo único que le produzca placer a tu corazón sea la ley de Dios, sea leer la palabra de Dios, sea escudriñar la palabra de Dios. Pero esto está más poderoso, porque si lo dejo ahí, lo dejo incompleto. El salmista termina diciendo: y día y noche medita en ella. ¿Medita en qué? Medita en esa ley. Día y noche, dice el salmista, ese hombre dichoso va a meditar en aquello que le produce placer. Y escucha bien, esa palabra meditar que aparece ahí en el verso 2, cuando vamos al diccionario original de las palabras en el hebreo, la palabra es hagá, que significa murmurar. Esa palabra medita significa murmurar en el hebreo. Pero murmurar en un momento de placer o en un momento de ira. Murmurar en un momento de placer o en un momento de ira. Y cuando usted sigue estudiando esa palabra en el hebreo, las raíces que pueda tener, ese estudio lo va a llevar también a concluir que dentro de la palabra medita en el hebreo también nos da la idea de un susurro. Susurro. Vaya conmigo. En la ley del Señor tiene su placer, en la ley del Señor está su delicia, y día y noche susurra esa ley. Usted tenía que aplaudir y decir amén fuerte, pero yo sé que es lo que lo procesa como yo. Porque el salmista no está diciendo que es que tú vas a estar con un megáfono todos los días 24/7 citando la Biblia. La idea del salmista es: cuando tú encuentras tu deleite en esa ley, tu actitud de día y noche susurra. Y es ahí donde tú vas para el trabajo y tú dices: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y vuelve y cambia la crisis a tu alrededor. Hay tiempos de incertidumbre, pero como tú te deleitas en la ley del Señor, meditas, susurras en esa ley, de momento comienzas a decir: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. De momento hay una noticia que estremece tu corazón, estremece tu casa, estremece tu familia, y te quedas como que ahora ¿qué voy a hacer? La mente vagando en muchos pensamientos, pero de momento te acuerdas que el salmista dice que tu delicia está en tu ley, y comienzas a meditar, comienzas a susurrar en esa palabra, y en medio de la crisis comienzas a susurrar: los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
¿Habrá alguien aquí que lo haya entendido en esta mañana? Es ese susurro, es esa meditación. Meditar en esa palabra, susurrar en esa palabra. Es ahí que tú te levantas por la mañana y tal vez no lo dices a viva voz, pero te estás levantando y dices: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid en su presencia con regocijo. Y tal vez estás en el trabajo atendiendo clientes, haciendo aquí, haciendo allá, pero comienzas a decir: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Y comienzas a citar, a meditar en la ley. Y tal vez alguien te va a escuchar y te va a decir: tú eres un fanático, eres una fanática, te volviste loco, te volviste loca, deja eso, cada cosa para su momento. Y tal vez tú le dirás: tienes razón, tal vez me volví loco, llámame fanático, fanática, pero yo no voy a dejar de meditar ni de susurrar a aquello que me ha dado paz, a aquello que me ha dado estabilidad en mis peores momentos de crisis. Un susurro es un ruido suave que se produce al hablar en voz baja. La Biblia de Jerusalén redacta ese texto 2 diciendo: sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Oh, gloria a Dios. Y cuando usted comprende estos 2 versos, usted está listo y preparado para darle lectura a los próximos 149 salmos. Porque usted va a ver que el salmista se va a expresar de momentos de incertidumbre que vivía, pero aún en esos momentos de duda e inseguridad que lo rodeaban, él encontró su delicia en la ley del Señor y en susurrar esa ley. Aunque acampe un ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Jehová cumplirá su propósito en mí. No me he salido del tema. Es el salmo trayendo a memoria lo que Dios ha hecho por ellos, lo que Dios ha hecho en su favor. Pero al mismo tiempo, ese salmo animando al salmista y llevando al salmista que entienda que no importando la incertidumbre que te rodea, tu delicia no está, escucha bien, tu delicia, y reciban en el nombre del Señor, tu delicia y tu gozo no está en esperar que todo a tu alrededor se resuelva. Hay gente aquí esperando que el gobierno resuelva para entonces ellos poder recibir paz. Y Dios te dice: no, yo quiero darte paz mientras el gobierno intenta resolver la crisis. Es posible que mientras haya incertidumbre alrededor, el Dios de toda paz y el Dios de toda gracia se haga real en tu vida, pero Él se hace real en la vida de aquellos justos que su delicia es su palabra, que su delicia es su ley y que meditan en ella, susurran en ella día y noche. Día y noche. Mire, por lo tanto, el verso 1 y el verso 2 nos dicen que nuestra alegría está en cuando nosotros encontramos nuestra delicia en la ley, en la palabra de Dios, y cuando meditamos en ella. Pero el problema radica en que muchas veces nos detenemos a deleitarnos en el consejo de los malos, a andar con pecadores y juntarnos con burlones. Y hacer eso puede llevarte al punto de que esa delicia te lleve a que tú medites y susurres lo malo que oíste y lo malo que viste. Al detenerte en tu caminar y meditar constantemente en eso, puedes entonces hacer y practicar lo que oyes y lo que ves. Eso fue lo que pasó con Israel. Israel en el desierto se detuvo en el camino de los pecadores y estuvo toda su andanza por el desierto meditando no en la ley, meditando en Egipto. Moisés, lo bien que estábamos allí. Y ahora mismo aquella gente hartándose de comida, nosotros aquí. Porque cuando tú y yo desviamos nuestra mirada y nos detenemos a mirar el camino del malo, comenzamos a cuestionar los propósitos de Dios, los designios de Dios, la soberanía de Él para con nosotros. Y el pueblo lo que tenía que hacer era, en el desierto, deleitarse en la ley de Jehová. Pero como el pueblo no lo hizo, ese no deleitarse en la ley de Dios le costó al pueblo no disfrutar de lo prometido. ¿Y usted sabe lo que es usted salir de una tierra, salir con una promesa, atravesar un desierto
Y que usted después, no por culpa de Dios, por culpa de nosotros mismos, no podamos disfrutar de lo que Dios nos prometió. Por eso es que Moisés en un momento dado tiene que decirle al pueblo: no los mates aquí, porque si los matas aquí, ¿qué van a decir los egipcios? Que tú los sacaste a morir. Y si tú los matas aquí en el desierto, no van a hablar mal de nosotros, van a hablar mal de ti como Dios de este pueblo. Y por eso es que entonces Dios le dice a Moisés: pues tranquilo, porque aún si yo tengo que sacarlos a ellos, vuelvo y te bendigo a ti y hago de ti una nación poderosa. Lo puedo hacer contigo solamente. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Murió aquella generación completa. Y hasta que no murió el último de aquella generación que entró en Egipto, Dios no le dio la entrada al pueblo a Canaán. Dios no quiere que tú y yo nos quedemos a mitad en el desierto, ni que te quedes mirando de lejos lo que Él dijo que te iba a entregar. Pastor, ¿y qué tengo que hacer en esta mañana? Entender que tu dicha está en deleitarte en la palabra de Dios. Y una vez te deleitas, meditas en ella. Susurra su ley, susurra su palabra, habla su palabra día y noche, constantemente. Pastor, no tengo mucha retentiva. Busca papel y lápiz y comienza a escribir los salmos. Pégalos en la cocina, pégalos en el cuarto, pégalos en el baño, pégalos en el carro, pégalos en el family, pégalos en la terraza, pégalos en el techo, pégalos en el televisor, que para donde quiera que tú mires, tú estés mirando la ley de Jehová. Y cada vez que leas, estás en la cocina, pero escuchas una noticia, pero levantas tu mirada y ahí ves la ley de Jehová que trae delicia y que puedes comenzar a susurrarla. Puedes comenzar a susurrarla y puedes comenzar a deleitarte en esa ley. Eso fue lo que pasó con Israel. Se detuvieron a mirar y a meditar en Egipto en vez de su travesía a meditar y deleitarse en Jehová. Escucha bien y lo leo según el Espíritu me lo entregó. Dios no cava Dios no cava la tumba de destrucción de nadie. No. Somos nosotros mismos quienes la cavamos con nuestras acciones. Y estas se definen por aquello en lo que meditamos y susurramos. Pastor, pues si Dios no cava la tumba de destrucción de nadie, ¿qué hace Dios? Dios, en cambio, traza, construye caminos y hace sendas para que sus hijos anden. Una vez más, Dios traza, Dios construye caminos y Dios hace senda para que sus hijos caminen. Y es ahí, si me pones el verso 6, Joher, y gracias. Es por eso que el salmista termina diciendo: porque el Señor cuida el camino de los justos. Él cuida tu camino. Y podrás tú darle gracias a Dios porque Él ha cuidado tu camino. Él ha cuidado el camino de tu casa, el camino de tu familia, el camino de tus hijos. Que aun cuando hay incertidumbre a tu alrededor, Él te dice: yo cuido de los justos. Y es lo que tú vas a ver a lo largo de los próximos salmos. Que no importa el tiempo de incertidumbre que vive el salmista o vive el autor de un salmo en particular, tú siempre vas a ver que Dios cuida el camino de los justos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que salmos para tiempos de incertidumbre. Yo pudiera darte 10 claves para que, y no es nada malo con eso, pero la clave primordial para que tu vida pueda estar firme y sólida, estabilidad en momentos de crisis. El salmista comienza diciendo: la vas a encontrar en deleitarte en la ley de Dios, en meditar, en susurrar en esa palabra. De hoy en adelante, ama la palabra de Dios. Enamórate de la palabra de Dios. Enamórate de la palabra de Dios. Y si no te acuerdas de nada más, yo oro por lo menos haber sido buen pastor y buen predicador en esta mañana, buen maestro, para haber puesto en tu corazón esta semilla de que te enamores y te apasiones y te deleites por la ley de Dios, por su palabra. No es leerla, por tener información. Una vez la leas, una vez te deleitas, ese proceso de deleite y de murmuro, de susurro, tiene que llevarte a que tú, después de leer, tú le des unos minutos al Espíritu Santo a que entre en tu corazón y le digas: Espíritu Santo, ¿qué tú quieres mostrarme de esto que acabo de hablar, de leer? Aquí está mi corazón, aquí está, muéstrame. Redargúllame.
Y cuando tú permites que el Espíritu Santo al mismo tiempo entre en tu corazón y esa palabra cobre vida en tu interior, tú comprenderás lo que te dice el salmista. El deleite tuyo no está en seguir lo que hace el mundo. Tu deleite está en la ley de Dios. En meditar en ella, en susurrar en ella, en mantenerte en esa comunión constante. Porque susurrarla constantemente también lo que hace es traer a tu memoria al Dios que tú adoras. Porque los tiempos de incertidumbre quieren borrar eso de nuestra memoria. Pero mientras tú susurras esa ley, mientras tú meditas en esa ley, te mantienes enviándole un mensaje a tu mente y a tu corazón. Mi Dios es más grande que tú. Mi Dios es más poderoso que este tiempo momentáneo. Y este tiempo presente, estas aflicciones no se comparan con la gloria que Dios va a manifestar en mi vida. Pero una vez más, esto se hace real en aquellos que, a pesar de tiempos de incertidumbre que puedan vivir, encuentran su deleite en la ley del Señor y meditan, susurran en ella día y noche. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Te invito a que me busques en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Pastor Juan Carlos Ramírez, o me escribas un correo electrónico a pastorjcramirez@gmail.com. Y si tienes alguna petición de oración, escríbela, que junto contigo voy a orar y a creer que Dios hará un milagro en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por sintonizarme en estos momentos y será hasta la próxima.